Buenos días, o buenas tardes, no sé qué hora estén viendo el video. Vamos a hacer un problema de un evaporador de triple efecto, donde se concentran 20.000 kilogramos por hora de una disolución de azúcar. Se evapora del 10 al 60% en peso. Tenemos que la alimentación entra en el tercer efecto, es decir, es en contracorriente. A 26 grados centígrados, tenemos que el vapor de saturación, el vapor de calefacción se encuentra en 3 atmósferas. En el último efecto se mantiene un vacío de 668 milímetros de mercurio, referidos de 760 milímetros de mercurio. Nos dan los coeficientes totales de transferencia de calor y nos pide la temperatura de ebullición en cada efecto, T1, T2 y T3, el vapor requerido, es decir, S, y la superficie, suponiendo que sean iguales, es decir, el área. Y pues nos están dando una tablita con los diferentes, el aumento de punto de ebullición dependiendo de la concentración y del CP. Estos datos nos van a servir más adelante. Entonces, tenemos el diagrama del proceso. Como es a contracorriente, el flujo de alimentación entra por el tercer efecto. Sin embargo, el vapor se mantiene entrando al primer efecto. Por eso es a contracorriente, porque uno viene hacia acá y el otro viene en este sentido. Entonces, tenemos que la alimentación es de 20.000 kilogramos por hora a 10% a una temperatura de 26 grados centígrados. Tenemos que encontrar la temperatura de ebullición aquí, la temperatura de este y la temperatura de este. Tenemos la temperatura de saturación, nos está dando una presión y otra presión para poder sacar lo que vendría siendo la temperatura S y la TS4, que es a la que salga o es la que se ejerza aquí en dependiendo de la presión en este evaporador. Lo primero que hay que hacer es partir del balance de materia para poder conocer las concentraciones. Pero bueno, primero aquí vamos a obtener las temperaturas. Tenemos que a 3 atmósferas, es decir, 303.98 kilopascales. Si nos vamos a las tablas de vapor a esta presión, vamos a encontrar que la temperatura de saturación es de 133.96 grados centígrados y el calor latente de vaporización. Que esto pues la encontramos de tablas haciendo las respectivas interpolaciones. Y hay que recordar que el problema nos está dando todo en kilocalorías. Las tablas que yo tengo están en kilojoules, entonces por lo tanto yo requería cambiar de kilojoules a kilocalorías usando esta conversión. Ahora, en la cámara de evaporación nos dice que se tiene una presión de vacío de 688 milímetros de mercurio, referidos a 760. Entonces la presión que va a haber en el evaporador, entonces sería la resta de 70 menos 668, que nos da igual a 92 milímetros de mercurio, que esto equivale a 12.27 kilopascales. Entonces, al ya tener la presión, podemos irnos a tablas de vapor. Por lo tanto, obtenemos que la temperatura de saturación es de 49.51 grados centígrados. Entonces, bueno, pues ya sacando esto, ya tenemos nuestra temperatura de saturación. Bueno, esta sería, aquí me equivoqué, esta sería la 4, que es la que vimos en el diagramita. Entonces vamos a hacer los respectivos balances de materia. Sabemos que si hacemos un balance global de sólidos, sabemos que solamente en el vapor pues no va a haber partes de azúcar, por lo tanto solamente es la entrada y la salida con la concentración. Entonces la entrada diluida y la diluida y la concentrada. Por lo tanto, haciendo el respectivo balance de materia, obtenemos el flujo de salida, la concentración, bueno, la solución concentrada. Ahora, si hacemos un balance global, vamos a tener que va a ser la salida concentrada más los vapores
que se forma en cada efecto en cada efecto. Por lo tanto, si nosotros cambiamos esto por volumen total, que es igual a la sumatoria de ambos, de los tres volúmenes, digo, de los tres flujos, bueno, flujos másicos de vapor, podemos sacar el volumen total y asumiendo que ambos flujos van a ser iguales, podemos dividir el vapor total entre 3, sacando así el vapor el vapor estimado, por así decirlo, o nuestra primera estimación en cada efecto. Ahora bien, ahora hay que sacar las concentraciones. Teniendo el balance de materia en el primer efecto, tenemos que entra L2 a una concentración X2. Esta debería ser igual a la sumatoria del vapor 1 más L1. Tanto C1 es el condensado y S es el vapor, pero estos no influyen en nuestro balance de materia. Estos no influyen, así que aquí no importa, pero puse el diagrama para que vieran cómo es. Entonces, sacando L2 sería la sumatoria de B1 más L1, dándonos este valor. Por lo tanto, ahora haciendo el balance de sólidos ahora, para saber cuánto va a ser la concentración en el efecto 1, la concentración que se alcanza, o sea, sería la concentración en el X2, la de entrada, vaya, al efecto 1. Solamente es despejar X2, donde es porque es la salida por la concentración es igual a la entrada por la concentración. Si estamos de acuerdo, este está más diluido que este ya es el concentrado. Por lo tanto, esta X de la X2 debe ser menor. X2 debe ser menor a X1. Entonces, X1 nos da de 0.23. Ahora, en el efecto 2, tenemos ahora que L3, ahora esta va a ser nuestra diluida y esta en teoría va a ser nuestra concentrada. Esta entra en el evaporador. Tenemos que entonces L3 sería igual a la sumatoria de B2 y L2. Entonces, ya teniendo esto, ya tenemos L3, de aquí despejamos y obtenemos los sólidos. Bueno, la X o la concentración de los sólidos que entran al efecto 2. Ahora, como ya lo tenemos, podemos interpolar los valores de la elevación del punto de ebullición y los valores de Cp, ya que cada uno depende de ciertos valores. X1 y X0 ya están dados porque son valores que ya están directos en la tabla, pero los valores de punto 14 y los valores de punto 23 son valores intermedios, entonces hay que interpolarlo y estos son los valores que yo obtuve para punto 14 y para punto 23. Se obtienen de la tablita, como ya dije, la que daba el problema. Ahora podemos calcular las diferencias de temperaturas. Tenemos que la sumatoria total va a ser la temperatura de saturación 1, la que entra, la temperatura de S, menos la temperatura 4, que es la que está al vacío, menos la sumatoria de las elevaciones de los puntos de ebullición, es decir, los valores que obtuvimos de la tabla. ¿Cuáles valores? Solamente van a ser los valores el valor EP1, EP2 y EP3, los que corresponden a las respectivas concentraciones. Este es el EP1, que es cuando es 0.6. No, espérenme. Este es cuando es 0.6. Este es cuando es 0.23. Y este cuando es 0.17 la concentración. Digo 0.14. Y 0.6. Entonces, obteniendo el total, vamos a emplear una fórmula que nos ayuda a calcular el delta T1,
el delta T1, delta T2 y el delta T3, que serían con el delta T que ya calculamos, multiplicado por el correspondiente UI, en este caso, si es para 1, entonces sería U entre U1, cuando T es 1. Y así va variando. Para T2, pues sería 1 entre U2, donde U pues es el coeficiente de la transferencia de calor, los que ya nos daban, los de 1300, 1400 y 1400. Entonces, y luego todo eso dividido entre 1, la sumatoria de los 3 valores, o bueno, dependiendo, si son 5 efectos, pues sería la sumatoria de los 5 valores, si son 3 efectos, la sumatoria de los 3 y así. Bueno, ahora solamente para efectos prácticos del video que no sea tan largo, solamente haremos el primero, los otros dos son iguales. Los cálculos solamente varía este valor, todo lo demás es constante. Entonces, haciendo esto obtenemos el delta T1, el delta T2 y el delta T3. Ahora, ya teniendo los calculados los delta de temperaturas, vamos a calcular las temperaturas de ebullición. T1 solamente va a ser igual a la TS menos la diferencia de temperaturas, que ya calculamos, y esto nos da un total de 108.36. Ahora, para sacar la temperatura 2, hay que tener la temperatura 1, restarle la elevación del punto de ebullición 1, es decir, a la concentración de 0.6, porque esta temperatura es cuando X vale 0.6, menos el delta de temperatura 2. Y así obtenemos la temperatura. Ahora, la desaturación solamente es la desaturación, ahorita acabando vamos a ver un diagramito donde vienen ya cuál temperatura corresponde a cada qué. Entonces, por ejemplo, esta temperatura de saturación sería solamente T1 menos la elevación del punto de ebullición, dando como 103.6, 86, perdón, grados centígrados. Y la temperatura 3 sería lo mismo, solamente que ahora con T2 menos la elevación del punto de ebullición 2 menos el delta T3, que nos da 49.9 grados centígrados. Y pues la temperatura de saturación a 3, que sería 77.47 grados centígrados. Ya tenemos más acomodado el diagrama. Ahora, las temperaturas que calculamos, las temperaturas de saturación son las temperaturas a las que va a salir el condensado, a las que va a salir este condensado. Este entra a cierta temperatura y sale como condensado a la misma temperatura. Aquí no borré estas temperaturas. Es que en parte va a entrar a la temperatura aquí y va a salir a esta temperatura de saturación, igual que este. Estos son los condensados que van a salir a las temperaturas de saturación. Y la 4 es a la que sale este. Entonces, y las temperaturas 2 es a la que va a huir las líquidas. Obviamente, la que entra aquí, aquí es T3. Aquí me equivoqué. Este debe estar a 49.9. Pasa para acá, está a 78.26. Y este que está para acá, 108.36. Este ya está contemplando las temperaturas de la elevación del punto de ebullición, ya que como va a estar más concentrado, cada vez va a aumentar la temperatura de ebullición, ya que tiene más solutos disueltos, que son no volátiles. Entonces, ya habiendo entendido dónde va cada temperatura, podemos sacar las entalpías y los calores latentes, que nos van a servir para los balances energéticos. Ahora bien, ya tenemos la temperatura 1, tenemos la temperatura 2 y tenemos la temperatura 3. Hay que ir a las tablas de vapor y, bueno, hay que interpolar para poder sacar los valores. Solamente es requerido este no se va a ampliar, pero pues como quiera lo calculé. Pero igual y ustedes pueden no perder el tiempo calculando y solamente basándose en todos los demás. Solamente estos valores. Ahora, hay que hacer los balances de energía en cada efecto. ¿Para qué? Para calcular con los valores
que ya podemos hacer un sistema de ecuaciones con respecto a las entalpías y los CPs. Todos estos valores nosotros conocemos su valor. Lo único que no conocemos es S, L2 y L1. V depende L1 sí lo conocemos. Este también lo conocemos, perdón. V1 está en función de L2 menos L1, recordando los balances de materia. Entonces este puede sustituirse para solamente tener estos, por el momento, dos incógnitas. Entonces, como podemos ver, solamente hay que sustituir los valores. Bueno, ¿qué es el balance? Es lo que entra esto y entra una temperatura. Como es X2, entra una temperatura 2, que es las que ya calculamos. Entonces, su balance es L2, CP2 y a la temperatura 2, que esa es su temperatura de entrada. Esto más el vapor que entra y sabemos que se va a condensar, se va a convertir en un condensado. Entonces es solamente el vapor por su calor latente de vaporización. Y esto va a ser igual a ¿qué? A lo que va a salir del evaporador. En este caso sería el vapor que sale por su respectiva entalpía, que como ya dije, V1 es igual a L2 menos L1. Y L1, que va a ser L1 por su respectivo CP, que ya lo calculamos, por la temperatura 1, que es a la que va a salir, a la temperatura que está trabajando este. Ahora bien, tenemos nuestra primera ecuación. Aquí vamos a tener nuestra segunda ecuación y partimos de lo mismo, solamente que aquí en el efecto 2, ahora ¿qué entra? Entra vapor 1, que va a ser ahora nuestro calor, nuestro vapor de calefacción, y entra esta solución a una temperatura 3, el líquido 3. Entonces por eso es. Pero esta tampoco la conocemos. Bueno, más bien no es que no la conozcamos, es que estamos haciendo un ajuste para ver los nuevos valores con respecto a la temperatura 3 y los CPs que ya conocemos en función de las concentraciones. Ahora bien, L3, tanto L3 como L2 son valores que desconocemos. Como pueden ver, en el pasado era S y L2. Ahora desconocemos L3, por lo tanto tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Ahora vamos a ver. Aquí B2 es igual a L3 menos L2 y B1 que es igual a L2 menos L1, que los podemos sustituir aquí, como pueden ver, B1 sustituido por su valor y B2 sustituido por su valor. Ahora, entonces, pues ya sería, entonces, lo que entra al evaporador va a ser igual a lo que sale del evaporador en cuestión de ¿qué? En cuestión de su energía. Tenemos el vapor. Bueno, de este lado va a ser el vapor que se forma por su respectiva entalpía más el líquido que sale por su CP a la temperatura que se ejerce en el evaporador. Ahora bien, el último efecto, en el efecto 3, tenemos otro balance. Vamos a tener, de igual forma, no conocemos aquí tanto L3 y V2 está en función de L3 y L2 y V3 está en función de L3. Si recuerdan, teníamos S y L2 en la primera. En la segunda teníamos L2 y L3. Y aquí tenemos L3, bueno, L2 y L3, por lo tanto tenemos
3 incógnitas y tres sistemas de ecuaciones. Bueno, 3 ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones queda con 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, se puede resolver. Y es igual. Es lo que entra en cuestión. Esto es lo que entra al evaporador. Va a ser igual a lo que sale de aquí. Que es esta parte. Como les dije, todos los datos que no conocemos solamente es L3 y L2. Todo lo demás ya lo conocemos de antemano. Ahora, si nosotros, bueno, como ya vimos, tenemos las 3 ecuaciones, ¿qué hacemos ahora? Resolver ese sistema de ecuaciones. Resolviendo, ya sea a mano o por el método que utilicen, yo utilicé mi calculadora, obtenemos los 3 valores, L2, L3 y la S. Ahora bien, vamos a tener ahora, en base a estos, como ya sabíamos, aplicando los respectivos balances de materia, podemos calcular los nuevos valores de V1, V2 y V3. Como podemos ver, son valores tan cercanos, no tanto, pero por ejemplo, este fue el muy cercano al primero que estimamos, que era de 55.555.45, si no me equivoco, .55, no estoy seguro, pero pues son los nuevos valores que obtuvimos. Ahora, hay que calcular los calores. ¿Cómo se calculan? Solamente multiplicando los vapores de calefacción por su respectivo calor latente. En este caso, el caso 1, pues es la S que ya tenemos por su respectivo valor. Para el caso 2 es el vapor 1, porque si recordamos el diagrama, el vapor 1 ahora es el que funcionaba como el vapor de calefacción por su entalpía, por su calor latente 1, y tendríamos que para el calor 3, aquí no le cambié, esto sería igual al vapor 2, que ahora es el que actúa como vapor de calefacción por su respectivo calor latente. Entonces, de aquí tenemos 3 calores que, como pueden ver, se aproximan, no mucho, pero se aproximan un poco. Y ahora, en base a eso, calculamos el área. Bueno, aquí no sé qué pasó, se me borró. Pero debe dar 80 debe dar, si no me equivoco. Bueno, tenemos el primer valor, que como ven es de 104.54 metros cuadrados. El siguiente, que es de 96.78 metros cuadrados. Y el último, déjenme lo calculo rápido, debe dar 85.67 metros cuadrados. Entonces, como pueden ver, sí hay una diferencia entre creo que la diferencia más notable es entre este y este valor. Entre este y este no hay una diferencia tan grande, pero sacando el área promedio nos da un 95.87 metros cuadrados. No sé qué tan exigentes se pongan, pero pues la diferencia de aquí a aquí, según me acuerdo haberla calculado, era un 8% y la diferencia de aquí a aquí era un 13%. Entonces, pues sí, como pueden ver, sí hay una diferencia notable, pero pues yo creo que para fines del problema, yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. Bueno, y a cualquier duda, como quiera, ahí me preguntan o algo. Pero bueno, así lo hice yo y yo creo que sí es la forma de hacerse este problema.